Muy bien, reciban un cordial saludo. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que es el tema número 9 respecto a lo que es la educación cívica. Con el tema de identidad y diversidad cultural, ¿no? Un tema muy importante referente también a lo que constitucionalmente avala esta diversidad e identidad cultural. Vamos a ir a a los términos y a los conceptos en general, ¿sí? Para ello voy a compartir mi pantalla para mostrarles el material que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, entonces como ustedes pueden observar aquí, el tema de identidad y diversidad cultural. Diversidad cultural según la UNESCO, ¿sí? Según la UNESCO, es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Cabe recordar de que nuestro país es uno de los pocos países que posee una gran diversidad étnica, social, cultural y biológica. ¿Y esto por qué se da? Bueno, primero para ir al término de etnias, recordemos que nuestro país históricamente ha tenido diferentes culturas a nivel de todo el territorio, ¿no? Hemos tenido diversas culturas, hemos tenido lo que es diferentes fusiones de otras culturas, de otras costumbres a nivel de social, cultural y biológica, ¿no? Entonces, esto da como consecuencia de que Perú no sea el único país, ¿no? Sino hay otros países, tanto como Brasil, eh, por ejemplo, Colombia, otros países que también manejan diferentes diversidades culturales. Entonces, Perú obviamente es uno de los pocos países que posee o que tiene la dicha de poder tener todo ello, ¿no? Ahora, el Ministerio de Cultura decretó, y quiero que tengan muy bien claro esta fecha, el Ministerio de Cultura decretó la celebración de cada 21 de mayo, el Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística, ¿sí? Entonces, eh, el Ministerio de Educación, referente a este punto, decretó esta fecha tan importante para identificar y sobre todo hacer honor a esta diversidad cultural y lingüística que manejamos a nivel nacional. Diversidad étnica. Las comunidades nativas, ¿sí? Las comunidades nativas en el Perú existen aproximadamente 1.783 comunidades con una diversidad en lenguas y dialectos. Cabe recordar que esta no es una cifra exacta, ¿no? Porque actualmente lingüistas, antropólogos aún se encuentran estudiando diferentes etnias, diferentes comunidades que se encuentran en nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que hay territorios o comunidades no contactadas, ¿no? Ellos obviamente manejan una lengua, un dialecto, por ellos se debe de estudiar más, se debe de estudiar más y por ende no es como te mencioné una cifra exacta, ¿no? Sino que los estudiosos todavía están analizando más acerca de estas lenguas y dialectos. Comunidades nativas, ¿no? ¿Referente a dónde? ¿A dónde son las comunidades nativas? A la selva. Las comunidades campesinas, ¿no? Las etnias asentadas en el área andina son los quechuas, aymares y jacaros. Eh, Cabe recordar que constitucionalmente las comunidades campesinas son reconocidas como personas jurídicas, ¿sí? Personas jurídicas, es decir, conjunto de personas que tienen todas las capacidades de uso y goce de derechos, ¿no? Muy bien. Ahora, las comunidades campesinas tienen que hacerse diferencia con las comunidades nativas, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de comunidades nativas lo asociamos con lo que es la parte de la zona andina, ¿no? Pero eso es una idea completamente errónea, ¿no? Comunidades nativas a lo que es de la selva, comunidades campesinas a lo que es a la zona andina, ¿no? Tenemos los quechuas, aymaras y jacaros, ¿no? Recordemos que el quechua dentro de las comunidades andinas es la más hablada, seguido por los aymaras y último los jacaros, ¿no? En fin, entonces también tenemos que hacer énfasis aquí al estudio de la lengua, ¿no? Porque cabe resaltar que son lenguas que ya vamos a decirlo así, se encuentran en peligro de extinción, ¿no? Por ello, uno de los
de los fundamentos como sociedad que tenemos, uno de los grandes objetivos es fomentar también lo que es eh, el, 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 el habla de estas lenguas, ¿no? No, al contrario, no debe ser de vergüenza ni nada por el estilo. Porque he visto muchas veces que, porque hablar quechua ya es sinónimo de marginación, eso es completamente erróneo. Las universidades, por ejemplo, las universidades nacionales, por ejemplo, como San Marcos, Villarreal, Cantuta, ellos están aceptando en su sustentación de tesis para ser profesionales, es válido también el idioma quechua, ¿no? Si no me equivoco, creo que ya hay estudiantes de San Marcos, de Villarreal, que están estudiando estas lenguas y por ende están sustentando sus tesis en este idioma. Y obviamente son puntos adicionales, ¿no? Porque estás valorando aún más lo que es tus orígenes, ¿sí? Muy bien. Como diversidad lingüística, tenemos el caso de que el Perú es un país multilingüe. O sea, no hay discusión en ello debido a la existencia de lenguas y dialectos, ¿no? Actualmente se han definido 19 etnolingüísticas y 47 lenguas originarias, 4 andinas y 43 amazónicas, ¿no? Y recuerden que este punto de la amazónica todavía puede extenderse, ¿eh? Puede extenderse, pero como a la vez pueden extinguirse. ¿Por qué? Pueden extenderse por el estudio de más comunidades, ¿no? Pueden descubrir más comunidades y a su vez, si hay más comunidades, hay más lenguas, hay más dialectos, pero como puede extinguirse porque no se propaga mucho, es decir, no se estudia muy bien la lengua. Lo que se hace es dejar de lado y optar por en este caso, el castellano o el español, ¿no? Y cuando optas esto, vas dejando de lado tu otra lengua y se va extinguiendo, ¿no? Entonces, ustedes saben que esto es relativo, ¿no? Muy bien. Según el último censo, ¿no? El último censo del 2017, ¿no? Recuerden que el censo se hace cada 10 años. Según el último censo, se registró 3.919.314 personas de 5 a más años hablan lenguas indígenas, de las cuales 3.261.750 son quechua hablante, 4.300 343.070 hablan aymaras y, y la otra cantidad, no, y la otra cantidad de 223.194 lenguas nativas, ¿sí? Muy bien. Entonces, recordemos que una de las finalidades también del censo es poder identificar más allá de ver la condición socioeconómica de cada habitante y a la vez contar quiénes son nuevos habitantes, es también ver la cantidad de lenguas que se hablan en nuestro país. Sí, en nuestro país, tanto en idiomas, en dialectos, etcétera. Muy bien. Ahora, el respeto de la diversidad cultural. Según la UNESCO, entidad internacional importante que vela por los intereses culturales, sociales, ancestrales y de las etnias de todo el continente, ¿no? Manifiesta que la defensa de la diversidad cultural como un imperativo ético, respetable de la dignidad humana. Ustedes sabrán que dentro del artículo 1 de la Constitución Política del Perú habla sobre la dignidad humana, ¿no? De la dignidad humana. Dentro de este artículo 1 tenemos varios numerales, en los cuales estos numerales manifiestan también el respeto de la dignidad humana y también de la diversidad cultural. La diversidad cultural debe ser defendida por el imperativo ético. Debe ser defendida porque está respetada y está avalada por los organismos jurídicos nacional e internacionales a nivel de todo nuestro continente, nuestro país, ¿sí? Por ello, al estar en un estado de derecho donde la norma normaron, o lo que le llamamos la norma fundante, que es la Constitución, eh, avala y respeta muy bien este principio de la dignidad humana y el respeto a la diversidad cultural. Curiosamente, en el artículo 48 de la Constitución hablan de los idiomas oficiales de nuestro país, ¿no? En nuestros idiomas oficiales de la República de Perú es el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas
amazónicas que se encuentran en lo extenso de nuestro territorio, ¿sí? La interculturalidad. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Interacción entre culturas, vamos a llamar también como un proceso de comunicación de diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. ¿Qué es la horizontalidad? Vamos a ir de concepto en concepto, ¿sí? Interculturalidad, proceso de comunicación, interacción entre ambas culturas. Y aquí nos llamamos con la fundamentalidad de la horizontalidad. Es un principio que busca que ningún grupo social o cultural está por encima de otro. Es decir, promover la igualdad, integración y convivencia armónica. ¿A qué se refiere con ningún grupo cultural o social está por encima de otro? Es decir, que la interacción entre ambas culturas no tiene que ser imperativa frente a la otra. ¿Por qué? Porque al estar en un estado donde también se respetan las culturas, no pueden ponerse en una posición de superioridad. Es decir, la cultura, vamos a decir, la cultura andina, los quechuas, no es superior a la cultura amazónica. No. O que la cultura de, o los inmigrantes, por ejemplo, chinos que vinieron al Perú en el siglo, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, el siglo XX, que vinieron, perdón, los inmigrantes chinos, su cultura no está por encima de nosotros, ni nuestra cultura está por encima de la de ellos. Entonces hay una comunicación, ¿no? Y mira, qué interesante, que producto de esta comunicación dio como origen a una cultura chino-peruana, ¿no? Una cultura chino-peruana y la podemos ver reflejada tanto en las costumbres y a la vez en la gastronomía. Entonces, este proceso de interculturalidad tiene aspectos positivos porque podemos intercambiar información, podemos intercambiar usos y costumbres entre ambas culturas, convivir en paz. Y creo que el Perú es uno de los grandes ejemplos que tiene de interculturalidad, muchachos. Ustedes se pueden dar cuenta de que eh, el Perú, como diría Arguedas, ¿no? El Perú es de todas las sangres. El Perú es de todas las sangres. Y debemos sentirnos orgullosos de que esto sea un proceso de adaptación, un proceso de culturalidad, un proceso de megadiversidad de culturas, sociedades que a través de los tiempos han ido desarrollando y fusionando. Muy bien, con este último punto, con este último punto, damos por finalizado la clase de cívica, educación cívica, ¿sí? Muy bien, conmigo será hasta la otra semana, y no se olviden de estudiar y repasar los temas que se dejan en la plataforma, ¿sí? Muy bien, muchachos, conmigo será hasta la otra oportunidad. No se olviden de estudiar y de seguir perseverando en todos los temas. Muy bien, muchachos, nos vemos.